Listo, para que podamos tener la grabación de todos. Y fundamental es que, déjenme ver si es que ustedes pueden ver esta presentación aquí. ¿La ven ahí? Sí, ¿no? Sí, la ven todos. ¿Se alcanza a ver? Está cargando para mí. Ya, ahí listo. Sí, ahí sí lo ven, ¿no? Sí. Ya, ok. Entonces, verán, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar algunas cosas de lo que vimos en este módulo y además vamos a ir haciendo alguno que otro ejercicio con ustedes que estamos aquí presentes para que podamos ver cómo funciona más que todo lo que trabajamos en este mes, que fue mucho los ejercicios de modular la voz, los ejercicios de respiración, los ejercicios de vocalización, básicamente eso. Entonces, a ver, entonces antes de comenzar, quisiera preguntarles si Michelle, Julio, Valeria, Robert, Marcela, de todo lo que vimos este mes, ustedes pudieron revisar o hacer algún ejercicio o qué fue lo que más les pareció, les gustó o aplicaron. Entonces, ahí veamos. Si es que me dicen, no he podido hacer nada, no he hecho ningún ejercicio o simplemente he escuchado los audios, pero no, dígame sinceramente, no hay problema, ¿no? No soy el profesor que les pone cero. Entonces, no van a tener mala calificación. Tranquilos. A ver, entonces comencemos. ¿Quién comienza? Julio. Sí. Estuve viendo los videos y sí, estuve practicando algunas cosas. Por el trabajo no he podido hacerlo al 100, pero Ajá. sí he estado viendo los videos, todo, trabajando en ello. ¿Qué practicaste o cuál hiciste algo que te acuerdes? Ay. Había uno de como de retener respiraciones, ¿no? O sea, había uno de respiraciones. Ya, perfecto. De respiraciones, y había otro de decir como las vocales, ¿no? También. Ya, sí. ¿Y lo pudiste practicar aunque sea un ratito? Sí, o sea, de hecho, estuve, por lo mismo como te comento de los cursos, Sí. tengo que estar constantemente el trabajo de no trabarme, de verdad, con lo que comentabas. Eso. Entonces, lo importante es que te hayas dado tiempo, aunque sea unos minutos, y sobre todo veas que la utilidad es para que luego uno no se deba trabar o habla a veces muy rápido, encierra mucho las palabras, no vocaliza bien y luego se queda ahí, ¿no? Se queda. Muy bien. A ver, vale. También he escuchado los audios. No recuerdo un ejercicio en particular, no he practicado ninguno, pero he estado pendiente en la vocalización, en la pronunciación de las palabras, para tratar de pronunciar bien y no rasgar la R, pronunciar las palabras completas, tratar de abrir un poco más la boca para que se pueda comprender. Es lo que he estado haciendo, tratar de leer un poco, por ejemplo, un texto y ya no leerlo así de corrido con la boca un poco cerrada de tal manera que no se me entienda, sino ya abrir un poco más la boca para que se me pueda comprender lo que quiero decir. Eso es lo que he hecho. Está bueno, ya estás practicando este rato. Ahí te vemos practicando. Está bien. Sí. Bueno, me parece importante esto de la vocalización. Michelle, ¿has practicado algún ejercicio? Parece que está o parece que no está. Veamos. Bueno, hasta que venga Michelle. Entonces, Robert. Coméntame, Hernán, sobre la práctica. Sí.
Ya llegó. Parece que Michelle quiere hablar. A ver, Michelle, ya estás otra vez ahí. Sí, ya, estaba cortado. Te decía que los ejercicios de dicción los he puesto en práctica, de mover la boca, de hacer los gestos, la boca para adelante, para los lados, abrirla. He visto otros videos relacionados también. Me fui metiendo un poco más allá y más bien llegué a ejercicios de la lengua para el canto. Y eso más bien me puse a hacer, porque a veces, aunque no canto en un lugar público, lo hago aquí en mi casa, con mis papás, en el karaoke, y bueno, pienso que me ha servido. A pesar de tener un tono de voz fuerte, aquí en mi medio es normal esto. Pero en los videos estos también vi pues que hay que aprender a modularla, hay que aprender a dominarla y darle sobre todo sentido y ritmo, si se quiere, para que la gente no se aburra, para que no pueda predecir de esta manera va la cancioncita, ¿no? Con este ritmo, y la gente, como ya sabe lo que viene, se duerme. Entonces, esas partes de ahí he estado tratando de ensayarlo, aunque no con público, pero sí tomando en cuenta muchos de esos tips. Qué bien, me parece genial. Oye, los ejercicios para cantar son los mismos, similares para hablar en público. Sí, los mismos. Entonces, por ejemplo, de paso que ustedes practican estos ejercicios, Sí, se van a hacer eso. mejores cantores. Van a cantar más bonito en todo lado. Cuando Sí. canten en el karaoke. Sobrado llega para cantar para la fecha de nacimiento en los villancicos. Exacto, por ejemplo, para que canten el karaoke en los villancicos, en la Navidad, cuando el Robert se tome alguna copa más y esté cantando. Llamamos a Michelle, nos conectamos por el WhatsApp y le decimos que cante. Entonces, todos esos ejercicios para cantar sirven, ¿ya? Afinas la voz, se escuchan mejores Sí, tonos. sobre todo que es un hobby, ¿no? Es un pasatiempo bonito que tenemos con mi papá. Y desde que, como yo te había comentado, Hernán, desde que me vine a vivir acá aparte, se ha hecho una relación bonita con mi familia, porque ya no estamos ahí mismo, ahí tan enredados. Entonces, cuando nos vemos es una alegría. Y cuando nos reunimos es justamente para cantar, porque a mi papá le gusta muchísimo cantar. Entonces, él siente que llegó su pareja de canto. ¡Qué bien! Nos reunimos. Claro, y vas a ir puliendo la voz. ¡Qué bueno! Me parece genial, Michelle. ¿Qué dice Marcelita? ¿Qué ejercicio? Me quedé sin audio. Sí, Me pero ahora quedé ya te sin escucho. Se quedó audio, sin Hernán. audio. Ahorita ya te No escucho. escuchaba nada. Y ahorita No ya escuchaba nada. nada. Yo no escuché nada de lo que hablaron. Nada. Los veo reírse, pero no sé de qué hablaron. Y No, también- porque se quedó en mudo mi computador. Ah, Ahora ya. volvió. Ya, sí, ahorita te escucho. Oye, Así que no la supe de qué hablaron. pregunta que les hice a los compañeros es de los ejercicios que hemos hecho este mes de dicción, de la vocalización, del tono de voz. ¿Has podido escuchar o practicar alguno de ellos? No he podido hacer nada. Nada. Tuve, de este mes tuve 3 semanas críticas. Estaba Ya. con un tema gástrico que me produjo muchos dolores de cabeza. Entonces me alejé de todo, no estaba en condiciones de nada, porque de verdad que los dolores de cabeza fueron horribles. Oh, ya estás mejor. Sí, mucho mejor. De hecho me reintegré a mis clases, a todo esta semana. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, pero tranquila, Me voy a poner al día, sí. sí. Y como ustedes ya saben, el día de mañana, no, mañana pasado, cuando ya esta videoconferencia la subamos, ahí les paso ya el link de todo el mes. Y ahí ya, Marcela, puedes revisar todo lo que te perdiste y ahí puedes revisar los ejercicios, más que todos los ejercicios que hemos hecho para modular la voz, para mejorar la dicción,
para que cuando estás frente al público el lenguaje esté de mejor manera. ¿Sí? ¿Cómo funciona la lavadora? Entonces ahí vas a poder revisar lo que no has podido. De todas maneras, porque me estoy poniendo al día de a poquitito. Así bien lento, porque la verdad es que no me aterra volver a tener esos dolores de cabeza, porque la pasé muy mal. Es muy fácil. Pon las galletas en el horno. No sé, a ver, ¿alguno de ustedes tiene, Detrás de una pequeña mamá hay una gran se mamá. escucha el ruido de la radio? Ahí la radio está ahí. Es mi hija que está con la laptop a mi costado. Allá, Espérate entonces, un ratito, hermano. Hija, Eso. bájale volumen, por favor, el sistema de amplificación. Bájale más. Ya, ¿se copia? ¿Se copia, Hernán? ¿Escuchan, compañeros? Sí, ahí. ¿Todavía? Ajá. Y de todos modos lo que puedes hacer es cuando tú no estés hablando, le pones ahí sí en mute el sonido para que no escuchemos. Entonces, tú sí Ajá. nos escuchas, pero nosotros Sí. no escuchamos el sonido. Eso Sí, es, justamente. Es lo que estoy haciendo porque mi por ejemplo. Sí, estoy buscando más cositas, pero está medio dura la cosa aquí. Ahí está. Estas son revistas de ropa. Lo mismo, Michelle. Ahí también se escuchó todo. Faltó el micrófono. espérate. Ay, perdón. Eso. Ahí sí. Entonces, ahí ponen el micrófono y con eso me escuchan y cuando ustedes hablen quitan el micrófono y no hay problema. Perfecto. Vale. Muy bien. Entonces, miren, ahí sí está solito, silencio, está genial. ¿Sí? Ya no hay interferencias. Bueno, entonces, Julio César sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, así es. Ya. Entonces, Claro. bueno, una de las cosas interesantes que quiero que ya vayan pensando mientras yo explico brevemente este módulo, quiero que ustedes vayan pensando en un tema cortito, ¿sí? Que van a exponer ahorita ante el grupo, ¿sí? Que puede demorarse, hablemos que puede demorarse 2 minutos, ¿ya? Pero que lo hagan utilizando una buena dicción, es decir, vocalizando, manteniendo un buen ritmo, una buena tonalidad, cambiando el ritmo de las emociones, si es que van a hablar de cualquier tema, donde hagan sus pausas, donde bajen el tono de la voz, suban el tono de la voz, crean alguna emoción. Por ejemplo, si van a hablar o van a decir, y les quiero contar algo, ¿sí? Nos crea admiración o nos crea interrogante, es decir, y ni saben qué es lo que quiero contarles, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que en 2 minutos ustedes digan, bueno, voy a hablar sobre lo que me pasó hace 2 semanas, alguna pequeña historia, o les voy a hablar sobre este pequeño tema que algo sí me gusta, o cualquier cosa que lo vayan a hacer, cualquier cosa que vayan a decir, pero que utilicen de alguna manera todos estos elementos que hemos hablado de la dicción. Entonces, una buena vocalización, un buen tono de voz, una forma de crear emociones. Entonces, vayan pensando ya eso, ya que después de unos 20 minutos, ya les digo, listo, comenzamos. A ver, Michelle, luego Robert, Marcela y así sucesivamente. ¿Sí? Vale. Entonces, de eso se trata, que podamos practicar y que podamos tener algunas observaciones de los compañeros. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a lo que estábamos y les decía de nuestro documento. Entonces, en este módulo 2, hablábamos de los principios de la oratoria y topamos algunos principios.
En el documento que ustedes tienen, siempre les sugiero que lo impriman, lo tengan ahí a la mano, lo puedan revisar cada vez que lo necesitan, pongan en una carpeta anilladita o bien bonito, y entonces podamos tener esto como, déjame, voy a cerrar esta parte del WhatsApp, porque aquí está sonando feo. Ya lo cerré, a ver. Está aquí. Ya, ahora sí. Entonces, bueno, dentro de estos principios hay algunos que son claves o más importantes que me quiero orientar en esos. Uno es no abandonar el tema, porque hay veces que uno entran los conferencistas o entra un disertador o una persona y comienza a hablar y se va para un lado y se va para el otro y se va para el otro. Termina en no se sabe en qué y termina aburriendo a sus participantes. Entonces, uno puede salirse del tema, pero lo más importante es que sepa que al salirse sea tan interesante lo que va a decir que las personas entren en una situación en donde todo sea, al regresar al tema, la gente haya generado una buena, lo que hace el cerebro, una buena conexión entre lo que se dijo y el tema. Es decir, hay veces que uno quiere contar algo, se puede pasar y contar una historia y de esa historia regresar y la gente se va a acordar de la historia por el tema. Entonces, cada vez que tú te salgas, tienes que saber cómo llegar y entender o hacer entender a la gente por qué te saliste del tema, ¿no? Eso es una de las cosas importantes. Otra cosa, otro de los principios de la oratoria es que es importante dar ejemplos. Esto se llama aprendizaje significativo. Ya lo veremos cuando haremos ejercicios de facilitar o de trabajar con grupos y cómo puedes manejar gente. Y una de esas es dar ejemplos. Menos teoría, más ejemplos. Menos conceptos, más ejemplos. Si tú pones un concepto, no lo puedes dejar en eso, sino que debes decir, y entonces esto lo vamos a llevar a tal cosa. O puedes pedir ejemplos también a la gente. ¿Sí? Ya vamos a hablar de la andragogía, y cuando hablamos de la andragogía, la idea es que la gente construya su propio conocimiento. Es decir, que en lugar de que tú hagas todo y que des el ejemplo, hagas que la gente dé el ejemplo. O, por ejemplo, o digan ustedes, haga una comparación o haga un contraste. Se dé cuenta y diga, a ver, ¿con qué le compararías tú a esto? O si vas a utilizar estadísticas, es interesante porque hay mucha gente que son matemáticas y les gusta la parte técnica o la parte de llegar a algún mensaje que sea comprobable, entonces puedes utilizar una estadística. Por otra parte, tenemos testimonios de la gente. Cada vez las personas requieren de que otros hablen por ti también y que no sea solo tú el que diga. Si les vas a vender una idea a la gente de algo, haz que no solo la idea la vendas tú, sino que sean otras personas que hablen por ti. Es decir, en cualquier sentido tú puedes mostrar mensajes, testimonios, cosas comprobables, que la gente diga, ah, sí, esto sí funciona, o lo que tú estás diciendo a mí me funcionó en tal cosa. Y eso la gente compra más la idea en base a testimonios que en base a lo que tú puedas decir. Por otra parte, otro principio muy importante es cómo organizas tú el material. Siempre tienes que tener una idea de qué vas a decir. Por ejemplo, ahorita, ustedes les dije, piensen en algo, 2 minutos que van a hablar de algo. Entonces,
qué sé yo, si tienen una hojita al frente suyo, mientras yo estoy hablando, ustedes podrían coger, dibujar un esquema, tener una idea de qué es lo que van a decir primero o qué les gustaría explicar, y de esto se pasan a esto. O sea, siempre, hasta para improvisar, debes tener algo que no sea tan improvisado. La mejor manera de improvisar es tener siempre a la mano algo que ya no sea tan improvisado, porque tú ya tienes ideas, ya tienes cosas, ya tienes elementos en que ya has hablado, que de alguna manera ya conoces, y que puedes ligar una cosa con la otra, ¿sí? Entonces, eso tienes que organizarlo, ese material, en tu cabeza o ya de alguna manera más formal en algún documento. Bien, la repetición es importante. Hay veces que es fundamental repetir algo. Repetir una frase, repetir una idea, repetir algún concepto, repetir la conclusión, hacer que la gente lo repita. La repetición es una de las claves también del aprendizaje conductual, ¿no? Conductivista. La acumulación, a ver, más que cuando decimos que vamos a explicar una idea con todo lo que tengamos que hacer para que refuerce esa idea. Hay veces que no es tan fácil explicar algo, pero tenemos que idearnos cualquier método, y eso lo vamos a aprender después, los métodos que pueden existir para enseñar a la gente, de tal manera que las personas terminen aprendiendo, ¿sí? Esos son los principios, de alguna manera, los más importantes que hemos visto con respecto ya al tema que ustedes van a dar. Ahora, con saber a quién te vas a enfocar. Por ejemplo, este rato estamos viendo que el auditorio que ustedes van a tener este rato, en sus compañeros, son todos profesionales, son gente que quiere aprender a impactar con su palabra, son personas que siempre están dando su crecimiento. De alguna manera, esa sería lo que conocen de este auditorio. Entonces, siempre tienes que conocer a quién te enfocas. Y por lo tanto, debes seleccionar el léxico, el lenguaje. No puedes utilizar el mismo mensaje para dos públicos diferentes. Supongamos que yo voy a dictar un curso allá donde está nuestro amigo que le escuchamos hace un momento, ¿no es cierto? Robert. Y yo voy allá a dar una charla a su empresa, a los compañeros que están en la pesca. Yo no puedo ir a hablar de esto, con estos temas, con este léxico. Yo no les puedo decir, mira, entonces vamos a hablar de, ustedes tienen que, la dicción al hablar, no me van a entender muchos de ellos qué será. Pero si voy y hablo de manera mucho más sencilla, más práctica y utilizo ejemplos del día a día de ellos, entonces puedo hacer el mismo tema de aprender a hablar a ellos como también a una persona como que ya tenga experiencia en oratoria. Entonces hay que saber qué léxico utilizo. Y estos ahora son los que hemos visto, principios que tienen que ver con el auditorio, ¿no? Los principales. Hay que adaptarse también, porque hay que adaptarse, uno tiene que ser flexible. Una de las cosas más importantes es que uno llega con alguna idea y luego se lo cambian, ¿no? Se lo cambian. A mí me pasa todos los días o todas las veces de eso. Voy a una sala, a una conferencia, por más que me dicen dónde va a ser, llego con una idea y resulta que todo me cambiaron porque tengo que movilizarme, no tengo micrófono inalámbrico, ahora las mesas o las sillas son pegadas al piso, no les puedo
hacer que se cambien de puesto, y lo que llevaba planeado para dictar o para hacer, ese instante lo tengo que cambiar. Entonces uno tiene que ser muy flexible, y si no lo es, pues está frito, se está fregado realmente. Principios conectados ahora con el orador. Ser sincero, crear la confianza, utilizar mucho la imaginación, el cerebro derecho, ayudar a que la gente utilice el cerebro derecho, no solo lo lógico, lo conceptual, lo matemático, sino que tenga esa posibilidad de imaginar, de soñar, de aprender a través de la emoción, el sentido del humor. Es muy importante hacerles reír a la gente, tener cierto repertorio en donde sabes que funciona. Si cuentas un chiste como tú lo cuentas, la gente se va a reír. Eso es importante, que tú ya tengas más o menos manejado qué funciona y qué no funciona. Yo practiqué mucho estos principios cuando daba clases en la universidad. Entonces, tenía chicos, se podría decir recién que comenzaban. Y yo decía, a ver, vamos a practicar esta actividad o este ejercicio o hasta incluso este chiste. Si contaba el chiste y la gente no se reía, decía, uy, no lo vuelvo a contar nunca más. Y si contaba el chiste y la gente se reía, decía, este chiste está buenísimo, hay que volverlo a contar. Entonces, hasta lo escribía, ¿no? Entonces lo escribía y decía, chiste de tal, funciona. Ejercicio de tal cosa, funciona. Actividad tal, funciona. Esto no funciona, no volverlo a hacer. Ellos eran mis conejillos de indias, ¿no? Entonces, si con ellos no funcionaba, imagínate, con el resto de profesionales, peor no va a funcionar. Y así, y uno tiene que ir colocando cosas que funcionan. De repente a ti te sale algo muy bueno, contar una historia. Y esa historia le llega a la gente. Ya la tienes. Cuando improvises algo, cuentas esa historia. Sabes que te va a ir muy bien con esa historia. Sabes que tal chiste que cuentas en algo, vale. Sabes que eres buena para cantar y en media charla como Michelle puede cantarse la introducción a una canción y le va a ir bien, pues lo haces. ¿Sí? Totalmente histriónico y le va a pegar a la gente. Si ya tienes más experiencia, sabes hasta qué cosas le hacen llorar a la gente. Entonces, sabes que si haces algo, pones un rostro melancólico, cuentas. Yo tengo una amiga que da charlas de ventas de seguros. Y ella ya tiene su repertorio y sabe que le hace llorar a la gente. Y como el cerebro ya está acostumbrado a eso, ella también llora, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa parte la cuenta ella llorando, apenas ya comienza a contar, y ya el cerebro sabe que eso le va a provocar una emoción a ella misma, entonces ella llora. Y cuando ella llora, la gente también llora. Y es increíble porque le conecta con esa emoción a las personas y luego le terminan comprando los seguros casi todos. Una capacidad para crear emociones en la gente impresionantes. Entonces, hasta llorar puedes hacerle a la gente cuando tú ya sabes qué es lo que hace. Entonces, tenemos el sentido del humor, eso de ser sensible y de llegar a la sensibilidad de la gente, el tener buena memoria, el ser honesto, el ser modesto, el entusiasmo que le puedas poner a las cosas para que creas entusiasmo en la gente. Siempre debes de mantenerte actualizado, leyendo o escuchando, como dicen, aprendiendo, viendo videos, trabajando en estos temas. Y de lo que veas y de lo que escuches, siempre grábate algo y escríbelo, aunque sea la primera parte. O sea, tú leíste un libro, ¿te gustó una frase? Cópiala, porque esa frase te va a ayudar para cuando hables. ¿Sí? ¿Viste un video? ¿Te gustó algún mensaje?
cópialo. Siempre tienes que tener una notita de apuntes, algo, porque si no, la memoria es frágil y eso te va a ayudar siempre para construir algún repertorio. Y la práctica, ¿no? Mientras más practiques, mucho mejor. Las muletillas, los bastoncillos, que a veces todos tenemos el el ajá, el sí, lo que pasa y repetimos cada cierto tiempo el uso de las muletillas. Improvisar, como ya dijimos, que no es tanta improvisación cuando ya sabes qué te vas a decir. No polemizar con la gente, intentar no polemizar con la gente. Hay gente que siempre va a creer, a darse que la sabe más que tú, entonces hazle brillar a ellos en lugar de que puedan ponerse en tu contra. Hablar en primera persona, esto es importante, en lugar de decir ustedes deben hacer esto, sino es mejor decir nosotros. Nosotros deberíamos, nosotros a veces nos equivocamos, nosotros tenemos una actitud en ciertas ocasiones, en lugar de decir, y eso es lo que muy pocos oradores hacen, muy pocos, incluso instructores, facilitadores hacen, ponerse en primera persona, sino normalmente en ellos, ustedes, la gente, pero muy pocas personas lo dicen yo o nosotros, ¿sí? Las pausas, utilizar pausas, respetar las reglas gramaticales y tener un vocabulario fluido, amplio, lo que ya vimos, la voz, evitar la monotonía, etcétera, y etcétera. Estos son los principios fundamentales, digamos, de la oratoria. ¿Qué les pareció estos principios? ¿Cuál fue el que les pareció importante, interesante, les atrajo más y por qué? A ver, comenzamos con Julio César. ¿Cuál fue el principio que más te llegó? Sí, es importante, me gustó el tema y me ha ayudado bastante para poderlo resolver, de hecho, en los cursos, ¿no? Cuando estamos en los cursos. Aunque los temas son acerca de trabajo y he estado en otros lugares donde también se imparten los cursos y he estado delante de algunas personas bastantitas y hay que aprender, por ejemplo, que comentabas de la modulación, de llevar el foro, ¿verdad? A lo que uno requiere a veces. Ajá, de utilizar el lenguaje acorde, ¿no? Así es, el lenguaje acorde, sí. En el trabajo tenemos algunas palabras específicas, ¿verdad? Para nombrar el trabajo y pues tenemos que saberlas porque eso es usos y costumbres lo que se utiliza aquí, ¿no? Así le llaman. Uh-huh. Perfecto. Valeria. Me parece muy importante que para podernos comunicar con las personas debemos de estar actualizados. Hay que estar leyendo todo el tiempo, hay que estar informándose todo el tiempo, retroalimentándose todo el tiempo para poder compartir con las personas ideas frescas también y saberse expresar de acuerdo al público que se tiene o a las personas con las que nos estamos relacionando para poderles hacer llegar una idea real e incluso también contagiarles de la emoción de la que decías para que ellos la puedan sentir y hacer más suya de tal manera que la información se les quede mucho más impregnada en su cerebro y en todo su ser. Te veía tu lenguaje corporal cuando hablaba de coger ideas, anotar las cosas que te lleguen. Ahí te veía como que, ok, sí, me gusta esas ideas. ¿Sí? O cuando hablaba de los alumnos que veía yo qué funcionaba y qué no funcionaba de mis alumnos, tú decías, eso, como que eso me gusta, ¿cierto? Los conejillos de Indias, tengo que conseguirme unos también. Tienes que conseguirte conejillos de Indias. Exacto. Sí, para hacer experimentos.
Yo daba gratis, te cuento, las charlas al principio. Buscaba dar Ya, gratis. O sea, y a veces la gente ni claro. iba, ni gratis no iba. Porque como era todavía tan jovencitos, estábamos hablando de recién salidos de la universidad. eh, Wow. Ponía todavía no era profesor universitario y antes de graduarme ponía charla de relaciones humanas así a cierta hora y no iba nadie, ¿no? Entonces, pero la idea era, aunque sea con dos, dar una charla gratis. Aunque sea en el espejo, frente al Sí, espejo. exacto. Hay que practicar frente al espejo, es cierto. Sí. Lo que dices, hay que practicar. Pero ¿cómo se tiene que hacer para controlar los nervios para hablar? Pueda que tengas la idea clara de lo que quieres decir, pero en mi caso, por ejemplo, si no conozco a las personas con las que me voy a relacionar, claro que trato de que no se me note, pero controlar eso también debe ser es una tarea que tengo que hacer. Sí. Hay algunos ejercicios que vimos. ¿Sí estuviste en el anterior módulo, en el uno? No, No, entraste ahorita recién. hace poco, Ya. Entonces, creo bueno, que son 2 o 3 semanas. ya. Ahorita tú estás en el 2, luego vas al 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y luego tienes el uno. En el uno, cuando ya te toque ver el uno, todo el mes primero están full ejercicios de controlar los nervios y los miedos para hablar en público. ¿Sí? Ahí vas a tener full eso, full, 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 full. Pero mientras tanto, te podemos, Me como las uñas. te adelanto, sí, ajá. Pero mientras tanto te adelanto. Eh, hay algunas técnicas súper interesantes. Yo te voy a decir una, luego Michelle te va a decir otra, Marcela te va a decir otra, de las que aprendieron, ¿sí? Y una de las que a mí me funciona y me funcionaba mucho es que hay que entender que los nervios son parte de, es decir, nunca se te van a ir los nervios. Es decir, como hay que cogerse y hacerse amigo de los nervios. No es que los nervios a mí solo me dan los nervios y entonces qué mala cosa, porque me pongo muy nerviosa. No, es al revés, es decir, a todo mundo le dan nervios para hablar en público, hasta el más experto. Más experto. Yo puedo haber hecho, ya ni siquiera sé cuántas conferencias habré hecho hasta aquí, ahorita en estos 25 años que voy haciendo. Pero vamos a suponer que solo me voy a inventar que llevo como 1000, ¿ya? 1000. Y ahorita la 1001 que tenga que dar pasado mañana ante las que sea, voy a estar igual nervioso. Y sí sé estar nervioso, ¿verdad? ¿Sí? Y hay veces más nervioso que otras veces, porque no sé el auditorio, hay veces hay gerentes, gente que son medio, no son muy fáciles de convencer. Entonces, igualito que tú, igual me pongo nervioso. Entonces es como aceptar primero eso, no rehuir y no rechazar y más bien adoptar como que es parte de la vida y que gracias a que tengo nervios, ¿sí? Me preparo más o gracias a que tengo nervios, respeto al público, gracias a que tengo nervios voy a ser cauteloso o tengo que romper rápido el hielo, ¿sí? Y ser más natural o como soy yo, ¿entiendes? Entonces, eso es una de las cosas que a mí funciona, es aceptar primero eso y luego y visualizar antes de la charla o de la reunión, exactamente verme cómo se van a dar las cosas, cómo voy a llegar, qué voy a decir, eh, cómo se va a ir desenvolviendo cada elemento, cuando diga tal cosa o cuando ya vaya a hacer la otra, en la segunda parte, y visualizar cómo la gente te aplaude al final, cómo tuviste mucho éxito. Ajá. Todo eso funciona. Visualizar antes. Entonces, y si lo haces frente al espejo, mucho mejor. Muchísimo mejor. ¿Sí? Ese tip te di yo. Vamos a ver luego qué te da Marcela y te da Michelle. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Entonces, Michelle, ¿qué fue lo que más, dos cosas, qué fue lo que más te gustó de estos principios y luego qué le recomiendas a Valeria? Bueno, sí, dentro de los principios, pues
lo que decía, empezar de pronto con una historia o una estadística. Pienso yo que son cosas que te lleva parte de preparación allí, dependiendo del tema que vas a dar y el público que vas a tratar, y eso a la vez te va a hacer generar una confianza de tu público. Las personas van a encontrar algo interesante en lo que vas a hablar y van a prestar atención, acompañado obviamente del tono de voz. Tiene que ser del tono de voz y bueno, si, como decía, dependiendo del público, si se puede empezar con un chiste, bienvenido sea, se van más rápido los nervios para ti y se va para la audiencia, porque acuérdate que la audiencia de lo que tú vas a hablar, unos sabrán, otros no lo saben, otros lo sabrán a su manera, pero eres tú la que va a enseñar, la persona que vas a nutrir a ese público, y todo el mundo está a la expectativa de ti. Entonces, eso de ahí tienes que empoderarte de esa idea y saber que no es que te vas a enfrentar como a un león hambriento, sino que tú eres ese león hambriento que va a cautivar al público. Entonces, es lo que a mí me llena en mi trabajo, que soy empleada pública y son muy pocas las veces que me toca interactuar capacitando a personas. Lo digo porque estoy en un departamento que casi no hace eso. Pero sí, aprendí, al principio era duro, porque yo pensaba que, y ahora que me pregunten, ¿qué digo? Qué vergüenza, Dios mío. Y sí que me mataban los nervios. Y si por ahí la lengua a uno se le traba, y qué feo, y la muletilla, y tanta cosa, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo entiendes, obviamente vas agarrando también más experiencia, pero entiendes lo que yo digo, o sea, si tú haces ejercicio, Valeria, en el espejo y te aprendes a mirar tus gestos, tú misma te hablas y ves el tono de voz y tú dices, me gusta esa cara, cómo se está expresando, tú dices, uy, no, como que ese gesto no me va, entonces vas corrigiendo, vas puliendo eso de ti y vas aprendiendo a conocerte. Yo pienso que el ejercicio del espejo te ayuda en muchísimas cosas y obviamente para la oratoria no es la excepción. Eso por un lado. Por otro lado, aparte de lo que es las exponer algún tema o conversar contigo misma al espejo, también puedes hacerlo con otras personas que pueden ser tus amigos o familiares. Yo recuerdo cuando, y nuevamente traigo la cuestión del canto al tema, cuando estaba, me ponía nerviosa también cantando cuando estaba otra gente que no sea mi familia. Me daba vergüenza de todo. Pero cuando solía estar sola, cantando las canciones que yo más gustaba, así sea que no sea mi timbre de voz, solía imaginarme que había un público y sabía colocar cojines. Ya, que esto sucedía cuando estaba soltera, andaba con mucho tiempo. Ponía cojines, me imaginaba que eran personas, y como decía Hernán, que son personas que están alegres, que están escuchando complacidos, aplaudiendo, y hasta la piel se te eriza de pensar que, que son personas que te están mirando, pero así mismo te vas haciendo la idea y te vas adaptando y acoplando a que ese es el público. Al momento en que tú estás ante un público real, ya no te parece tan atemorizante. Aparte que si tú te concentras en mirar a una persona, esa persona de pronto ya te está mirando, te va a quemar la mirada, como dicen vulgarmente, o te va a distraer con alguna acción que esté haciendo. Yo he escuchado también un tip que es mejor mirar como a muchos rostros a la vez, no fijar la mirada en una sola persona mientras se está hablando. Este tip quizás me lo dieron en el colegio y sí, en las exposiciones me iba bien. Solía mirar hacia atrás del salón, a la última pared, y no fijarme en ningún rostro, porque ya hay alguna por ahí que te hacía mueca, ¿no? Y ya te hacía, ay, ya te vas a caer, y más nervioso uno. Entonces, como que mirar al fondo del aula o del escenario, qué sé yo, donde estés, y hacer como que miras a las caras, pero en realidad no estás fijando ningún rostro, ¿sí? Porque eso te puede llevar quizás al error. Es lo que yo puedo decir. Chévere, muy bien. Gracias, Michelle. Bien, bien, Michelle, excelente. Bien, bienvenido, Bernardo, ¿cómo estás?
¿Sí nos escuchas? Si me escuchas por ahí, al lado izquierdo, en la parte inferior, tienes ahí lo del micrófono, ahí le puedes quitar, ¿no? Para que nos puedas escuchar. Ok, Ahí a ver es. si me escuchan. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué tal? Sí, Bienvenido. sí me ¿Cómo escuchan. estás? Sí, sí te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? ¿Qué tal, Hernán? Sí. Sí, perfectamente, muy bien. Qué bueno, me alegro. Bienvenido. ¿De dónde nos acompañas? Gusto en saludarlos a todos. De México, San Luis Potosí, México, Hernán. Chévere, estupendo, bienvenido. Excelente. Entonces, ahorita ya te conectas con lo que estamos preguntando, ¿ya? Ok. Compañeros. Betty, buenas noches. Hola, hola, Betty. ¿Cómo estás, Betty? ¿Me escuchas? Hola, Betty. Va a ser lenguaje de señas, como dice, vale, así. Betty. A eso vamos a poner ahí. Hola, Betty. Bien, entonces sigamos con Marcela. ¿Qué fue lo que más te pareció interesante de lo que escuchaste ahorita de los principios de la oratoria, Marcelita? Marcela. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, ahorita ya. Ahí dale. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, y te escucho yo. Ya. Mira, lo que más me hizo así, hacer eco fue, por ejemplo, de cómo preparé yo mi tema. Porque Ujú. ya acá en Chile es una cosa que me apasiona. Entonces, preparé para mi grupo, que era, hoy me voy a sacar esta pantalla y los voy a mirar así como directo. ¿Ah? Me preparé con el grupo y me pasaron cosas bien interesantes. Primero, obviamente, nerviosa. Ajá. Iba muy nerviosa, pero me acordé de lo que me pasó con el profesor con uno de mis profesores en una oportunidad en una presentación que fui, y me guié por algo que él nos puso. Y se los hice ver a todos mis compañeros. Le dije, yo no tengo la respuesta de todo. Creo Sí. que eso fue mi gran aliciente para estar tranquila, para sentirme calmada, para Ajá. decir, bueno, si en realidad, y les dije, si ustedes tienen alguna duda o nos queda duda en esto, yo me comprometo a preguntar y enviarles la respuesta. Sí. Y así se nos fue dando así tranquilamente empecé a dar el tema, hasta me senté. Debo reconocer que me senté con un vasito con agua al lado. Genial. Y ya como que ahí ya me olvidé del sistema, de mis nervios, me olvidé de mi miedo. Sí. Simplemente fue así como que estábamos conversando con un grupo grande. Eso sí, de dirigir la mirada para un lado, después para otra persona, permitir que la gente diera sus opiniones, tratar de no salirme del tema, porque si salía igual me costaba, pero volvía. Es decir, mira, quedamos en este Eso. punto para que viéramos esto, no sé, estábamos viendo tal punto y veamos. Y la gente le gustó, fíjate, de hecho era una capacitación que estaba para 2 horas, estuvimos 4 horas. Así ¿Verdad? que ¿Tanto? fue bien bonita. Creo que, tal como tú lo dices, esto de preparar sí, esto de preparar es que la gente tenía ganas de aprender. Cuando tú te encuentras con gente así, la verdad es que la hora pasa volando. Sí, sí, sí. Y para mí, sentir que, o sea, yo creo que yo también tenía la misma avidez de entregar la información. Lo hice súper tranquila, me sentí bien, estaba confiada y tal como se los dije a mis compañeros, lo que yo no sé, no voy a carrilear, no va conmigo. Muy Si buen punto. ustedes ¿Sabes encuentran qué? que esto es Eso como fome, que no les gusta, pero ustedes tienen que entender me gusta lo que has dicho. Eso de cuando le dices a la cosas. gente, yo no tengo todas las respuestas. Es decir, yo no lo sé todo. Desde ahí ya tú primero estás siendo humilde. Claro, Descargan. Estás siendo humilde, te estás descargando ya de que la gente exacto. piensa que todo lo sabes y puedes quedar mal, ¿no? Como tú no lo sabes todo, entonces te relajas y eso ayuda muchísimo. Ajá, es verdad. Sí, de verdad que a mí me resultó bastante bien y por eso te digo, creo que estuvimos algo que teníamos programado desde las 2 hasta bien digo, antes de las 2 para la 1,
de la 1 hasta las 4, hasta las 3:30, nos duró hasta las 5. Y ya la gente se tenía que empezar a retirar porque los turnos empiezan de 4 a 5, entonces un grupo que se retiró fueron como 7 personas no, menos, fueron como 5 personas de 20. Y las otras 15 se quedaron hasta las 5. Ese día se Imagínate, retiran a las 4, salimos es todas a las 5. bastantísimo, es bastantísimo, 4 horas más. Y la gente quedó yo siento que la gente quedó conforme. Sí, la Genial. gente quedó conforme y ahora el proyecto es para 2 días de formación con las personas que van a ir porque queremos, bueno, mi idea es, yo ya me quiero tomar un pequeño ejemplo como dirigente para retomar el próximo año y es dejarle el camino no lleno de, no liso, porque igual van a quedar hartas piedras en el camino, pero siento que la gente tiene que sentir que valorar lo que significa ser dirigente sindical, porque muchos dicen ustedes no vienen nunca a trabajar, cosa que conmigo no lo pueden, yo se lo puedo rebatir porque yo voy casi todos los días a trabajar, estoy un rato, voy y vuelvo, y trato de dejar a mis compañeros, o sea, rendir a lo que más estoy en el trabajo con ellos y rendir lo que más puedo cuando estoy en las reuniones, porque de repente hay reuniones en las que uno va y las peleas son de pan de cada día. Pero y estoy constantemente perfeccionándome yo, aprendiendo temas nuevos, leyendo harto, me gusta mucho leer. Creo que es importante que la gente se tenga informada, pero no me gusta informarme, por lo menos aquí en Chile, con lo que hay. Claro, sí. Excelente, Marcelo. Entrega la información que la gente poderosa quiere que sepas. Entonces, hay que buscar por otro lado. Creo que uno tiene, no es que es una biblioteca, pero tienes que manejar mucho, ser capaces de dar una opinión propia. Porque uno puede escuchar muchas cosas, pero uno también tiene una percepción de las cosas. Entonces, eso hace hartas diferencias. Sí, muy bien, estupendo. Yo creo que eso es lo que le puedo aconsejar a Valeria. Gracias, Marce. Gracias. De nada, vale. Bernardo. No, y ahora que te estoy hablando me doy cuenta de ciertos tips que me pasan, porque mirarse al espejo también es bueno, ¿ah? Y Sí. una cosa antes de terminar, mi hijo menor, porque igual se me hizo como tarde, para ir a la presentación, le dije, te sientas ahí en la escalera y me vas a escuchar lo que yo voy a hablar. Y mi hijo me dice, ya, pues, dale nomás, interesante tu tema. Sí, mami, gustó. Bueno, pero igual hay como un mini auditorio, porque si yo dije, si esto tiene que ser a prueba de niño, mi hijo tiene 11 años. Si mi hijo logra asimilar el tema, yo creo que voy bien encaminado. Y me resultó. Esa es buena, buenísima. Adelante, si en el camino se aligera la carga. Bien, Bernardo, una pregunta. Sí, adelante. Este mes que hemos visto este tema de la adicción, de la vocalización, ¿cómo te ha servido o cómo lo has visto? ¿Qué es lo que más te ha gustado? O si has practicado algún ejercicio. También cuéntanos a qué te dedicas. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, ahorita estoy colaborando con algunas personas. Normalmente yo he sido del ámbito restaurantero durante muchos años. ¿Sí? Hago planes de negocios. He estudiado PNL desde hace un tiempo y he sido coach también. Pues tengo algunos conocimientos de nutrición, de deporte, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues ese conocimiento me ha servido para apoyar a la gente. Bien. ¿Sí? Entonces, pues por ahí también doy algo de coaching de vida a las personas. Apoyo también a mis amigos ahí en sus restaurantes. Hago planes de negocios. También conozco de emprendimiento. Y pues bueno, ahorita estoy colaborando con algunas personas ahí en su negocio. Y pues si, de igual manera, si puedo apoyar a alguien de manera personal con algo de coaching, pues también, ¿no? Quien me hable, pues ahí estoy con ellos. Muy bien. ¿Y qué es lo que te has podido revisar este mes y qué has podido practicar? De lo que vimos, bueno, los ejercicios. ¿Has podido hacer algún ejercicio? No, realmente no. Ahorita
el tiempo me come. De hecho, voy llegando ahorita. Michelle me invitó. Yo realmente tengo mucho contacto con Michelle, platico mucho, pero realmente es ahora sí que fuera de ciertos horarios, ¿no? Porque casi no me queda tiempo. De hecho, ahorita voy llegando y ahorita me vuelvo a ocupar. Y realmente es poco. Yo creo que este último mes me he absorbido mucho cosas personales, ¿no? Realmente no, soy muy sincero y por eso No, una está bien. disculpa. No he podido realizar ahorita algún ejercicio. Pero si tú estás en el grupo de oratoria, ¿no? No, yo estoy en el grupo de PNL, Hernán. Del Yo máster. ahorita sí, el máster, sí. Ah, Solo estoy aquí por invitación de Michelle, me dijo, estamos con ok. Hernán, Ya, ya. No, y me invitó. perfecto. Bienvenido. Sí, bienvenido. Sí, gracias, Hernán. Estamos muy bien. Más bien, excelente para que les escuches a tus compañeros de cómo les ha ido y cómo están practicando este tema de la oratoria, del enfrentarse al público, de dar cursos, de modular cada vez mejor el hablar en público, etcétera, ¿no? De eso es justo lo que estamos hablando. Entonces, Ok. ajá, eso es lo que estamos hablando ahora. Y este mes fue un mes en donde hicimos muchos ejercicios, o al menos de eso estaba enfocado, a mejorar el tono de voz, a mejorar la dicción, a mejorar la forma de hablar, de impactar, de llegar a las personas, ¿sí? Ok, sí, bueno, yo si me pretendan aportar un poquito, yo doy conferencias, estoy desarrollando algunos temas, he escrito algunos libros y Ujú. bueno, también he dado algunas conferencias. Entonces, y yo creo que lo más importante para poder enfrentarse al público, pues es el primero enfrentarse al miedo, ¿no? Primero es enfrentar ese miedo, ese pánico escénico que todos tenemos, y aunque ya tengamos algo de experiencia, aún así, cuando hay público nuevo, nos invade. O sea, no es posible hacer a un lado ese nuevo miedo, ¿no? Con ese nuevo público. Sin embargo, yo creo que parte de la confianza, pues es cómo prepares tu tema. Si tú preparas bien tu tema, yo creo que te ayuda. Sí, una buena confianza es una buena motivación también para poder hacer las cosas bien en un escenario. Entonces, si tú logras dominar tu tema, yo creo que ya lo demás es solamente algo de práctica. Ya arriba te vas a enseñar tú a modular la voz, te vas a enseñar, si sientes que se te va saliendo un poquito de control el tema o la conferencia, pues entonces ya tú decides si hacer preguntas, si por ahí alguna persona, digo, de igual manera intenta sabotear un poco, pues entonces también, ¿no? Tratar de disminuir ese tipo de situaciones, ¿no? Hacer preguntas directas, o bien bajarte con el público, o bien hacer algún ejercicio, alguna dinámica, en fin, y no hacer monótona la conferencia, no ser monótona, porque si no, se te empiezan a dormir o se te empieza a ir de las manos tu conferencia. Entonces, pues yo creo que es importante primero que lo domines, después de modular tu voz. Muchas veces, a veces depende de la pasión que tú transmitas, es como vas a atraer a tu público, ¿no? Entonces, hay que procurar no ser muy rutinario, muy monótono, porque si no, eso te duerme al auditorio, ¿no? Perfecto. Es justamente eso lo que estábamos hablando, Bernardo. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Sí me escuchas? Sergio. Sergio, ¿me escuchas? Parece que no me escucha. Vamos a ponerle acá. Siempre les saludo a todos los que van llegando ahí para que se involucren en el tema. Entonces, Sergio, ¿me escuchas? No me escucha. Bueno, entonces, a ver, sigamos para terminar esta partecita última de la andragogía, ¿ya? Vamos a revisar esta última parte y luego ya hacemos
el ejercicio rápido que les solicité. Entonces, ¿la andragogía qué es? La andragogía es la enseñanza a adultos, porque viene de alguna manera enseñar, ¿sí? Porque la pedagogía es enseñar a niños y la andragogía es enseñar a adultos. Entonces, es importante entender cómo aprende el adulto. Normalmente, cuando vamos a dar una conferencia, cuando vamos a hablar, a hacer un curso, un seminario, tenemos que entender algunos principios de la andragogía. Y es que normalmente los adultos forman grupos, gira en torno a su ascenso laboral o a su bienestar o a su autoestima, que la gente ya tiene objetivos claros, muchas veces elegidos, los logros y éxitos serán deseados intensamente, existe preocupación por ellos por el fracaso, son susceptibles a las críticas, a menudo arrastran el peso de las experiencias de aprendizajes frustrantes, que le convencen de que no es capaz de adquirir conocimientos nuevos. A veces el adulto es un poco más complejo en sus paradigmas, tienen conocimientos a veces contradictorios, eso sí, se concentran más en las clases, por lo cual favorece el aprovechamiento del tiempo, lo que no sucede con los jóvenes y con los niños. Entonces, esto más muchísimas otras características, uno debe saber cómo funciona el adulto. La idea es que se debe trabajar también las competencias laborales que tienen que ver con el ser, con el hacer y también con el saber. Entonces, cuando uno se enfrenta a enseñar a los adultos, no solo debe enfocarse en lo que ellos deben saber, sino que también en elementos de su ser como persona y también con el hacer, es decir, con lo que van a aprender, ¿qué van a hacer? Entonces, esto de las competencias es fundamental. Alguien dice, también hay el tema de que uno debe enseñar no solo al ser, el saber, el hacer, sino el convivir y el emprender. Entonces, podrían ser 5 elementos dentro de las competencias. Uno tiene siempre que preguntarse, antes de enfocarse a tu público, es, ¿qué es lo que yo quiero lograr en la gente? ¿Sí? ¿Qué quiero? ¿Que solo sepan algo? ¿O que se lleven algún mensaje también importante de valores? De lo que soy yo y de lo que puedo transmitir a la gente. No solo de entonces lo que necesitan saber, sino lo que necesitan ser. Y para eso tú también tienes que ser eso que quieres transmitir del ser, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que se lleven de ti? De conocimiento, de saber y del hacer. Es decir, que ellos puedan luego practicar esto. Esas preguntas uno debe hacerse y debe saber responderse. A ver, yo quiero que a través de esta pequeña charla que voy a dar, la gente se lleve el mensaje de que con que sepa este tip que le voy a dar, listo, ya, ok. Pero también algo que le llegue a su vida personal, a su ser, y que le sirva en la práctica para tal cosa. Entonces, esas preguntas uno tiene que hacerse varias veces para dar y retroalimentar y conocer bien qué es lo que porque hay gente que a veces se para al frente y dijo tantas cosas y no dijo nada. ¿Sí? Dijo muchas cosas y al final no dijo nada. Y la gente dice, ¿qué? ¿Qué te llevaste? Ya ni me acuerdo. No sé ni qué querría decir. Todo me confundió. ¿Sí? Así como Cantinflas. Entonces, Me dejó peor que antes. Exactamente, quedaste peor que antes. Te cantinfló y quedaste peor que antes. Y así hay un montón de gente. ¿Sí? Hola, Sergio. Tampoco no me escucha. Oye, ¿ya me escuchaste? Ya sonrió. Hola. Lenguaje de señas. Hola, Sergio. No me escucha. No me escucha.
Bueno, sigamos. No me escuchas, ¿no? Mira el chat. El chat ahí. El chat que te escribí. Léete. Ajá. Entonces, ¿cómo le decimos que al fondo de como en la parte izquierda inferior, Sí, porque así active? parece Sí, que le estás yo echando polvitos mágicos. yo le escribí, pero no lo lee. No lee, ¿no? También escribiste tú. Y por eso Ahí dice, está diciendo hola, que no escucha, dice. sí, no escucha. Bueno, no se tradujo nada más. Y ahora, ¿cómo le decimos que a la parte de izquierda inferior, cómo le haces eso si no te escucha? Ay, Eso, Valeria, eso sí está bien. Ay, ay. Un tap en el botón izquierdo. Una cosita roja para oír. Ahí. No lo hubiera podido hecho, no No, lo pudiera hacer mejor yo. no funciona, pero no funciona. No, con Ya eso, le estoy escribiendo, esperemos que lea. sí. Bueno, estuvo buena esa. Debe estarse preguntando, pero ¿de qué nos reímos tanto? Oye, ay, ahora es que claro, es que tiene que leer el chat, ese es el tema, porque si no lee no nos va a entender nada. Bueno, hasta que Sergio por ahí descifre sus movimientos de todos. Vamos a, ya casi para cerrar la sesión, vamos a practicar esto que les pedí, ¿ya? Entonces, cada uno de ustedes, o primero voluntarios, nos va a decir algo durante 2 minutos en donde practique esto de la vocalización, del tono de voz y del crear una emoción para presentar algún tema a los demás, ¿sí? Entonces, ¿quién se apunta primero? ¿Quién va? A ver, va Michelle, va Julio, va Valeria, va Bernardo, va Marcela. ¿Quién va a ser? No se peleen por hablar. Valeria. Yo Levantando levanto el dedito así calladito para que eso, no sí. me miren. Que no le vean, así, levantando para que digan, no, sabes qué, profesor, yo. Sí. Pero no me decido. Sí. A ver, No, ya, ya, yo dale, voy. vale. Julio más Bueno, bien yo les salió voy a corriendo, mira. contar. Se fue. Sí, salió corriendo porque dijo, uy, me van a tocar mejor que no. A ver, Bueno, entonces, yo les voy a contar una experiencia muy particular que tuve hace 2 meses y medio aproximadamente. Estaba yo en la propiedad trabajando normalmente mis actividades cotidianas. En una noche tuve un sueño mientras dormía muy confuso. Lo que yo podía ver en el sueño era que me encontraba en una calle en donde estaba mucha gente corriendo y gritaban que había que evacuar, había que salir de ese lugar. Y había una niña en un coche. Era una niña a la que no le podía ver, pero estaba envuelta en una cobija rosada. Y había un señor junto a este coche que no sabía qué hacer. A la niña le tomé de los brazos, la niña llegó sus piececitos hacia mis rodillas y salimos corriendo por ese lugar y yo le decía, bueno, trae el coche que nos puede servir para nosotros y nos chocábamos con todo y decía, trae el coche que podemos utilizarlo. Yo no sabía lo que significaba ese sueño, no tuve nada que me impresionara ese día como para soñar eso y tampoco comí algo como para que sea mi digestión la que simulara ese sueño. Pero días después recibí una visita en la propiedad avisándome que había una niña que se había caído en el río y que la niña estaba desaparecida y que sus papás le estaban buscando. Entonces me puse a pensar que quizás tenía alguna relación con el sueño que yo tuve. Decidí inmediatamente ponerme en contacto con las autoridades y las personas responsables de la búsqueda, sobre todo para llegar a esa familia porque viví una situación muy similar y me preocupaba las circunstancias en las que se dieron las cosas o el accidente, ¿no? Me comentaron que la niña había estado en un saco. La niña era una pequeñita de 7 años de edad que estuvo jugando a orillas del río y se cayó. Entonces decidí irme para allá al lugar y en el lugar me contacté con los papás y pude conversar con ellos.
Ellos obviamente por la circunstancia estaban en shock, no podían expresar bien lo que sentían, estaban muy confundidos. Pero sentí un impulso dentro de mí, por la experiencia que yo también tuve, bastante similar a esa, de salir a buscar yo. Entonces empecé una travesía de 31 días de búsqueda de mañana, tarde, la noche ya no de búsqueda porque el clima no me permitía salir y poder ver en el campo. Pero decidí salir a buscar. Primero mi intención fue llegar a la familia para poder yo dar un poquito de alivio y compartir mi experiencia también y hacerles sentir que a pesar de que las adversidades o las circunstancias que nos ponen son muy difíciles, tenemos que encontrar algo de luz. En medio de todo eso, me encontré con que todo el personal de rescate no estaba preparado para poder realizar esa actividad y no tenían un plan de contingencia, no tenían un plan desarrollado para poder realizar esa búsqueda. Entonces decidí mirarme a mí misma en ese entonces cuando sucedió algo similar y dentro de mí emergió una fuerza interna que me llevó a hablar con autoridades muy altas y llevar a los padres, conversar con las autoridades y plantearles la situación. Les dije que no necesariamente el buscar de 7 a 16 personas que se podía buscar era más importante que buscar a una. Entonces, conversando con todos ellos, les planteé el sufrimiento que tenían los papás, que no podían ellos expresar lo que sentían, pero yo era el eco de su voz. Entonces, pude comprometer a las autoridades, en este caso a la gobernadora de la provincia, al jefe político del cantón y de 4 cantones dentro de la provincia, para nosotros poder recorrer todo el río Chambo, que se llama aquí en el lugar donde yo me encuentro, y poder buscar un cadáver, una niña pequeñita, que comprendíamos que ya estaba descansando, pero la necesidad de los padres era encontrar a esta pequeñita. Empezó una lucha incansable, empecé a conocer gente que no me hubiera imaginado jamás, pero descubrí también mucha decepción, mucha desmotivación entre la misma gente que está dedicada a estas actividades. Y eso hizo en mí que se despertara una rebeldía también, pero una gana de lucha, pero una conciencia de enfrentarme a la soberanía de Dios. Que muchas veces nosotros pensamos que tenemos el control de todas las circunstancias porque somos humanos y nos creemos omnipotentes dioses, y en realidad enfrentarse a la naturaleza es algo mucho más grande. Resulta que durante 31 días sin descanso, en donde trabajamos incluso hasta la provincia de Pastaza, no tuvimos ningún resultado. Entonces empecé yo a asimilar que nosotros no tenemos el control de las cosas, que es, en mi creencia, muy respetable las creencias de todos, puede ser el universo, el poder supremo, en mi caso Dios, mi Dios, que no obedece a ninguna religión más que el amor, era quien disponía y que ante su soberanía yo no podía hacer nada. Entonces traté de consolar a la familia, pero resulta que a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron y no encontramos nada, sus padres nunca renunciaron a la posibilidad de volver a encontrarse con su hija. Ellos comprendían que ya estaba muerta, pero ellos querían encontrarla. Pasó el tiempo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y ellos nos estaban engañando, nos mentían. Decían que estaban trabajando, que ya se habían conformado, pero ellos silenciosamente salían todos los días, sin apoyo gubernamental, a buscar a su hija en la orilla del río. Se exponían al peligro con una herramienta rústica que yo misma les colaboré, un anzuelo gigante para poder extraer del río en partes inaccesibles. Pero un día ya cuando yo decidí continuar con mis actividades cotidianas y decir, bueno, vamos a tratar de cerrar este capítulo y voy a seguir ayudando de otra manera a la familia, recibí una llamada telefónica en medio de una clase. Y me dijeron, señora Valeria, por favor, necesitamos que venga usted para acá porque la niña ya apareció. Yo no lo podía creer que eso estuviera sucediendo. Entonces, claro, yo pedí permiso y dije, discúlpame, pero tengo que salir. Lo tomé tan personal que me llamaron
a mí a decirme, ya apareció, por favor, venga. Entonces, no, cogí carretera y salí corriendo para allá y todavía no le habían sacado a la niña. Entonces, ya cuando llegué, yo tomé fotografías, unas fotografías fantásticas con un paisaje increíble, árboles, naturaleza, y el lugar donde yo les hablo es un lugar donde es netamente indígena, donde todavía se utiliza anacos y bayetas, donde la gente carga los guaguas, que les decimos acá a nuestros niños, a los guaguas en la espalda. Todos estaban ahí esperando, no llegaban las autoridades para levantar el cadáver y llegué yo. ¿Qué sucede? Que en las fotografías, bueno, tomé las fotografías y me las guardé, no las revisé. En el momento en el que yo llegué para allá, lo que recibí fue miradas de gratitud, miradas de tristeza, pero también miradas de alegría, porque a pesar de que había sucedido algo muy triste, Dios nos dio una gran lección a través de los papitos de la pequeñita, que era que la perseverancia, la constancia y sobre todo la fe les ayudó a ellos a alcanzar un objetivo. El objetivo era encontrar a su hija. Ellos lo hicieron completamente solos, sin ayuda de nosotros. Yo no colaboré, no participé ya nada en el último periodo de búsqueda. Y la parte insólita de esto fue cómo se dio esta situación. El papito había estado recorriendo, pasó muchas veces por el mismo lugar y se detuvo en una piedra y la gente que le acompañaba, sus familiares, recorrieron, ya avanzaron 3 cuadras más adelante y a él le llamó la atención un palito, algo como un trozo de madera. Entonces él se agachó y raspó y se encontró con que era un saco. Raspó un poquito más y se encontró con que adentro había ropita. Decidió meterse en el agua, sumergirse en la corriente del río y sintió su bracito. Sacó un poquito más la mano y sintió su pelito. Entonces él lo que dijo fue, Qué aquí está. Increíble. Sí, muy impresionante. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él salió, no pensó 2 veces, que es lo que nosotros pensamos a veces como seres humanos, el impulso de agarrar para que no se te vuelva a ir en la corriente. Él se vio, constató que estaba la guagua atorada en una piedra, estaba trancada en una piedra grande, en un pedrón. Entonces decidió recorrer nuevamente los 3 kilómetros, las 3 cuadras adelante y llamar a sus familiares. Regresan al sitio y le ayudan a sacarle a tierra, pero a la orilla, porque ellos ya tenían instrucciones de que en el caso de que le encontraran, esto es lo que tenían que hacer hasta que llegara la policía y la fiscalía. Y se les dio el milagro que ellos tanto habían pedido, el deseo que ellos tanto habían estado soñando, anhelando, y para mí fue una experiencia increíble porque en mi caso personal, que les decía yo en un principio, viví una situación familiar. Yo perdí a mi hermano en el río, pero nunca le pude encontrar. Le tomé como personal porque yo quería desafiar realmente y comprender cómo es la naturaleza del río, cómo es su comportamiento, cómo es el movimiento de las aguas. Y durante un mes, para mí, recibí el mensaje de que la soberanía de Dios es la que decide, Él se impone y Él nos dice, y ese es lo mejor para nosotros, aunque no lo podamos comprender. Pero de pronto, la perseverancia de sus padres, esa fe, porque ella aseguraba, su mamá aseguraba, ya yo sé que voy a encontrar, aunque sea un pedacito de mi hija, una ropita, una telita, aunque sea el zapatito. Y la niña estaba intacta, 2 meses y medio, y su cuerpo estaba intacto. Ya nos retiramos del lugar, se dio el procedimiento normal, jurídico y legal que se da aquí, y lo que sucedió es que después me puse a revisar las fotografías y sucedió algo mucho más fascinante todavía para mí, que me impresionó. Es que en las fotografías se puede apreciar la luz del sol, se puede apreciar la gente en la orilla, pero hay una fotografía en donde yo le hice zoom con mi teléfono y se puede ver unas siluetas moradas, como que si fuera el aura de las personas, pero no se ve los pies. Y en el lugar donde estaba la niña, es donde más están estas figuras que tienen silueta humana, pero son muy altas, muy grandes, como de 1 metro más de las personas, alrededor de ese lugar. Entonces, en mi experiencia personal, lo que sé es que la fe mueve montañas, la creencia, tus deseos ardientes de tu corazón, lo que realmente anhelas, se da, no en un tiempo en el que tú puedes plantear, porque yo me planteé 1 mes, dije es más que suficiente, nos dieron el gobierno 1 mes, pero no fue así, fue el tiempo que Dios nos dispuso y
Y más allá de eso, es que quizás estamos rodeados de ángeles, que los milagros sí existen y que alrededor de ella, que ella movió mucha gente, la guagua movió mucha gente que salió en su búsqueda, nos enseñó también el trabajo de equipo, la fortaleza, que a pesar del cansancio podemos estirarnos la mano y decir, vamos, continuemos, sí podemos. Y de pronto, de lo que toda la gente estaba desanimada en esta búsqueda, empecé a ver ya pulgares de arriba, me guiñaban el ojo, me decían, sí, fuerza, sí se puede. Y todos se fueron contagiando de esa energía. Al final pude ver yo que entre todas estas personas, algunos ya decían, no, yo estoy buscando ahora a mi hija, estoy buscando a mi nieta. De lo que de pronto era un ser que no les llamaba ni la atención, lo tomaron todos como personal. Y aunque no tuvimos nosotros la dicha de poderla encontrar y de nosotros devolverle a sus papás, fueron ellos mismos quienes le encontraron, su propio padre y su propia madre. Entonces creo que es una experiencia muy bonita que es importante compartir con las personas que tengo cerca, porque a veces nos desmoralizamos o nos enfrentamos a circunstancias muy difíciles, pero depende con los ojos con los que nosotros miremos. Depende mucho de la energía y del amor que le pongamos, del deseo que tengamos en nuestro corazón, y que es eso lo que nos conduce, el combustible que nos hace meterle energía a todas las actividades que hacemos para conseguir todo lo que nosotros deseamos. Genial, muchas gracias, Vale, muchas gracias, genial. ¿Qué te pareció, Bernardo? Les voy a preguntar a ustedes antes de cerrar el día de hoy. ¿Qué te pareció, Bernardo? Bien, bien, se emocionó con el tema y se fue más de 2 minutos, ¿ok? Se apasionó. Se apasionó. Y eso que le dije cortito. Yo no le quería cortar justo por eso. O sea, otras veces le hubiera cortado, hubiera dicho, ya se fue los 2 minutos, Ya, o 3 minutos. Córtale. Pero estaba, en verdad, estaba fascinante todo. ¿Qué te pareció, Claro, Fernando? es emocionante. Creo que sí, sí logra transmitir la emoción, ¿no? Que al final de cuentas es lo importante cuando hablas con alguien o en público. Yo creo que es algo muy, muy importante lograr transmitir esa pasión, lograr transmitir la emoción, ¿no? Entonces yo creo que sí, Valeria sí logró transmitirnos sus emociones. Genial, chévere. ¿Qué dices, Michelle? Sí, justo estaba pensando lo mismo que Bernardo, que fue el sentir con ella la emoción. Incluso, como bueno, yo tenía desactivado mi micrófono, pero te escuchaba tierna. ¡Y! ¿En serio? Así, entonces también hacía más chévere el cuento. Solamente hay una cosita que me quedé pensando y la escuché varias veces, una palabrita. No sé, Valeria, si es de aquí de Ecuador. Sí. Sí, soy de Ecuador. Sí, sí, porque ella dijo varias veces la guagua. Yo entiendo que es guagua, pero no sé si estando en un público pequeño, pero diversas nacionalidades, de pronto entienden que es la guagua. Entonces dije, me quedé preocupada, digo, ¿será que Bernardo entiende? ¿Será que Julio César está entendiendo? Y en el contexto creo que todos entendimos, pero esa palabrita me parece que tú en un auditorio más grande no la deberás usar. Eso es algo como muy casero, pienso yo. Ok, chévere. Muy Muy bien. de casa, muy, no sé. Porque aquí Marcelita, ¿qué digo, no opinas? sé ¿Qué si tal los otros estuvo? entendieron qué es eso. No, le seguí la historia a Valeria, claro que me fui con la idea, con el tema de cómo se encontraba con esta niñita, que creo honestamente que para ella fue una experiencia de desarrollo personal grandioso, porque de verdad yo viví lo mismo con un primo pero hace muchos años y la verdad es que mi primo no lo encontramos nunca. Y cuando Valeria hablaba de la fe de los padres en encontrarla y de que como ella también era era como parte de un objetivo en ella, es que mucha la diferencia porque yo creo que tenemos una América Latina bien golpeada por temas de matanza a grandes niveles y que
fueron personas detenidas, desaparecidas, perdón que tengo que decir el tema, pero igual muestras el dolor de lo que se siente en esa experiencia. Porque tú también lo pasaste, tú tuviste un hermano que se perdió y que yo siento que en ti este fue como la oportunidad de darte a ti misma esa opción de saber que el cuerpo aparece y que se logra un descanso, que su fe efectivamente les movió montañas y que, o sea, tu historia a mí me tuvo así en ascuas siempre, porque la encontré primero cuando tú planteaste que había desaparecido la niña, que eran solo 7 años, el dolor con el que pude sentir el dolor de los padres, ese compromiso de todo lo que decía, mira, hoy día busco a mi nieta, busco a mi hija, busco a mi vecinita, ese compromiso que existe cuando nos damos todos cuenta de que hay un fin común, que es maravilloso, que te mueve de verdad con el corazón, te mueve la emoción de decir, ¿sabes qué? Soy parte de esta búsqueda, soy parte de este milagro, y si puedo ayudar a alguien a encontrar la paz, porque si el otro encuentra la paz, yo también la encuentro. Y creo que tu experiencia ha sido maravillosa, no sé, siento que esas emociones que tú emanabas, en la medida que tú relatabas, me llegaron súper, o sea, así muy, muy a cada fibra de mi cuerpo. Así que te agradezco la oportunidad de escucharte, la experiencia, de verdad que fue, trato de hacerme un lado con esta cosa. Fue maravilloso escucharte y es una linda experiencia porque yo creo que a todos nos tuviste aquí en Ascua así súper, en Chile se dice, metidos con la historia que estabas narrando, y que tú, a pesar de lo trágico, tuvo un final feliz porque, insisto, tener dónde ir a llorar el cuerpo de esa persona que se ha ido y poder saber que lo estoy dejando aquí a pesar del dolor de su partida, porque depende también cómo cada país vive el tema de la muerte. Viendo que hace poco tuvimos este Día de los Muertos, que en países, entiendo, como México, es una cultura hacia el tema de la muerte, no es que me aleje del ser querido, sino que es algo que me permite a mí agradecer haberlo tenido conmigo, porque de ahí yo aprendí muchas cosas y eso de guagua aquí en Chile se usa, porque la guagua aquí en Chile es el bebé chiquitito, el niño. Okay. Pero las guaguas aquí duran hasta como el año, no es más que eso. Ya Sí. después pasan a ser los niños, ¿no? Ajá. Pero ella lo aclaró bien, ella dijo, la guagua en mi país es un niño. Y se entendió bien, lo dijo clarito, lo aclaró al tiro. No dijo, miren, saben que después que habló todo el rato, no, ella lo dijo al tiro. Así que encuentro que hizo una narración extraordinaria. Chéverísimo, muy bien. Gracias, Y para terminar, Marcelita. Julio. Un abrazo, vale. Julio. Muy agradable la conferencia que nos dio nuestra amiga. Transmitió el sentimiento, transmitió la pasión que siente, y eso es importante en alguien que habla en público. Me gustó mucho y me siento agradecido, como dicen los demás, ¿verdad? Que nos permite escucharla, porque es bueno y es crecimiento para nosotros también. Genial, genial. Sergio, ¿sí me escuchas ahora? Ya, sí escuchas, chévere. Buenísimo. Ahora sí te podemos decir que en la parte inferior izquierda de tu computador o de donde estés, ahí hay un botoncito que te permite quitar el micrófono para que puedas hablar, porque nosotros no te escuchamos. Entonces, cuando haces clic ahí en ese micrófono, ahí ya podemos escucharte. Entonces, porque está como en silencio, entonces quítale el silencio para poderte escuchar. ¿Sí? Es que puedes ahí a parte izquierda, inferior izquierda, ahí la puedes quitar, el micrófono. ¿Sí? Está como una línea echándole ahí al micrófono, le quitas eso y ahí ya se puede. Una línea roja. Una línea roja, ajá. Entonces, bueno, hasta que Sergio haga eso, pero lo bueno es que escuchó, eso es lo más importante, que nos escuchó, que te escuchó, me imagino, Valeria, es lo más importante.
Entonces, mira, para Ya, terminar... ahí está ya. Sí, ya te escuchamos. Ahí sí te escuchamos, Sergio. ¿Sí? Qué bueno. Un gusto. ¿De dónde nos acompañas? Buenas noches. ¿Cómo dice? Mande. ¿De dónde nos acompañas? ¿De qué ciudad? ¿De dónde? ¿De qué país? De aquí de la frontera de Huaquillas. Ah, de Huaquillas. Qué bien. ¿Escuchaste el mensaje de Valeria? Fíjate, escuché lo último, muy interesante. ¿Te pareció interesante? Fue muy expresiva, lo estaba contando, me imagino que no lo escuché todo, pero lo último, bien interesante. Qué bueno, qué bueno. Eso me gusta. Entonces, tuviste unos lindos comentarios, Valeria, de todos tus compañeros. Sí, muchas gracias. Gracias por permitirme terminar la historia, aunque me pasé los 2 minutos. Solo por eso nomás, porque estaba tan buena, no te corté. Minutos de todos, Valeria. Gracias. Estaba tan buena que no te corté por eso, ¿sí? Y primero porque creo que aprendimos muchas cosas a través de esto. Aprendimos, tu tono de voz no fue monótono, tu tono de voz, vocalizaste, los ejercicios que has estado haciendo para vocalizar fue importante, exacto. Entonces, se escuchaba claramente, se entendía, fue buena la aclaración de la guagua que decías para que también entiendan las personas. Nos metimos en las emociones, nos hiciste imaginar mucho con la historia. Una historia bien contada vale más que 1000 palabras, vale más que cualquier concepto que puedas dar acerca de la perseverancia, del trabajo en equipo, de la fe, de la espiritualidad. Nos hablaste de muchísimas cosas que llegan al ser, al hacer también, ¿sí? Porque hay un mensaje bien claro, o sea, de no perder nunca la esperanza, el positivismo, de alcanzar hasta lograr lo que te propones. Y también del saber, pues, ¿no? Aquí estamos aprendiendo lo que debemos hacer en oratoria, de paso, mientras vamos escuchando y aprendiendo muchas otras cosas de otros temas. Entonces, creo que fue muy práctico esta parte, creo que nos llevó al objetivo que queríamos. Y además decías que no tienes mucha experiencia y como que tenías nervios y te lanzaste primerito. Entonces, eso también es de admirar, ¿sí? Es que hay que agarrar al toro de los cuernos. Exactamente. Y eso hiciste. Eso exactamente hiciste. Venciste tu temor. Yo te vi los ojos cuando yo al principio dije, y bueno, cada uno va a hacer una historia de 2 minutos, y tus ojos eran como, ¿y ahora? ¿Quién va a hablar? Y la primerita que se lanzó y fuiste tú. Y a todos les gustó. Y a todos les gustó. Así es que creo que esa fue la práctica del día de hoy. Muchas gracias a todos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda antes ya de irnos sobre lo que hemos hablado. Y si es que no lo hay, pues podemos ya cerrar con esto. ¿Alguna duda? Nos Bien. Podemos ver más a menudo. Claro, claro que sí, que nos podemos ver. Todos los meses nos vemos, ¿sí? Siempre una vez al mes, mínimo. Y podemos hacer unas 2 también, pero mínimo una vez al mes, ¿sí? ¿Qué te pareció? Entonces, cuénteme ahora sí, cada uno en menos de 10 segundos, ¿qué le pareció el día de hoy, el tema de hoy? Y con eso nos vamos. A ver, entonces, Julio, ¿qué te pareció la teleconferencia de hoy? Excelente, maravillosa y con mucho crecimiento. Gracias. Muchas gracias a ti, ¿vale? Muy productiva, con tips muy fáciles de ponerlos en práctica y a continuar. Estamos muy, muy, muy bien aprendiendo mucho. Bernardo, gracias, ¿vale? Sí, no, igual, excelente. Yo creo que todos los días se aprende algo nuevo y por pequeño que sea, ese aprendizaje que tenemos que ir metiéndonos en la cabeza, irlo adquiriendo, y pues yo creo que los tips de todos son excelentes. Este aprendizaje para todos es mutuo. Muchas gracias a todos. Genial, Bernardo. Michelle.
Muy enriquecedora la conferencia, ¿verdad? Como dice Vale, sería bueno también reunirnos un poquito más a menudo para poner en práctica todas estas cosas, conocernos mejor, aprender de nosotros mismos. Y bueno, nuevamente pues con el tema que en un momento decía Valeria del miedo, recordemos que la única persona a la que tenemos que vencer del miedo es nosotros mismos. No, el público es nada, ellos se van a nutrir del conocimiento que nosotros les vamos a dar. Entonces, el único miedo que hay que vencer es al propio. Fantástico. Marcela. Estuvo súper buena la experiencia hoy día, me encantó la historia de Valeria. Nada, pues agradecerla estar acá, todo lo que hemos comentado, cómo nos reforzamos, porque es un trabajo bastante bonito de ir todos dándonos los tips, dándonos el apoyo, guiarnos con las experiencias que hemos tenido, porque tal como tú lo dices, Hernán, la experiencia es buena, pero también esta experiencia que es comunitaria, que permite a los demás apoyarse unos con otros, engrandece muchísimo más. Así que lo encontré genial hoy día la conferencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcelita. Y finalmente, Sergio. Bueno, ¿qué dices, Hernán? Aunque llegué un poco tarde, pero igual, escuché algo poquito, pero bonito. Creo que todas tus conferencias son buenas, todas tus enseñanzas son magníficas. Ahí estaremos en cualquier momento. Genial, Sergio. Bien, entonces, muchas gracias a todos ustedes por su cooperación, por su apoyo, por su aprendizaje, por todo. Por la historia, por todo, ¿sí? Así es que les mando un fuerte abrazo y ya estaremos. Gracias, Hernán, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya les pongo luego la conferencia grabada en estos días, ¿sí? Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hernán. Despídanse de sus amigos. Bye, bye. Hasta luego a todos. Cuídense mucho. Chao, chao. Hernán, una pregunta, Hernán, no te vayas. Dime, chica. Una última pregunta. Según uno de los chats, yo el día viernes andaba un poco ocupada, así, pero por ahí vi que Daniel había mandado algo así como una práctica, no la escuché, Daniel de México, pero me parece que era como una práctica que la ha hecho y la gente estaba diciendo que estaba bien y eso. Tal vez las personas que ahorita no, por cuestión de tiempo, no vamos en esos 2 minutos a exponer algún tema, podríamos practicarlo y ponerlo en el grupo de chat el día viernes. Genial. Para así mismo, pues como hizo Daniel, ¿no? Porque ya digo, no pude yo participar el día viernes. Genial. Entonces, sí, de la manera que lo ha hecho Valeria ahora, pues podemos exponer un tema. Y pues usted nos dice las observaciones. Me parece bien, excelente. ¿Ya? Me parece bien. Y además, ahí hablamos contigo por interno, porque si por A o C yo no puedo hacer todas las observaciones, tú me ayudas, ¿ya? En el poquito de tiempo que te des tiempo, que me puedan dar una mano también. Sí. Tengo a veces justo a ratos, los viernes tengo talleres así todo el día, entonces no puedo estar en línea todo el tiempo, ¿sí? Pero sí vale tu observación y tu sugerencia. Ya, Michelle, muchas gracias. Sí. A usted. Listo, que les vaya bien entonces. Muchas gracias. Disfruten mucho. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias. Buenas noches con todos. Descansen. Un abrazo.